Bendiciones con todos. Tema 269, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de las 10 vírgenes. Y utilizamos Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, que dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola que encontramos en este capítulo 25 del Evangelio de Mateo es la de las 10 vírgenes, la cual nos habla de que los creyentes prudentes serán aquellos que estén realmente preparados para la venida de su Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús comienza haciendo una comparación entre el reino de los cielos y las 10 vírgenes. La tradición judía de casarse era muy diferente a la que nosotros conocemos actualmente. La decisión de unirse en matrimonio iniciaba cuando ambos eran unos niños y eran un arreglo entre los padres de los futuros cónyuges. De esta forma se arreglaban la mayoría de los matrimonios. Sin embargo, era en esta etapa donde cualquiera de las dos partes podía retractarse del compromiso hecho sin ningún problema. Luego de esto venía el desposorio, el cual era un compromiso de unión matrimonial que se realizaba a través de una ceremonia donde ambos prometían unirse para ser una sola carne, y a partir de aquí se convertían en esposos. Aunque estuvieran desposados, aún no podían vivir juntos en la misma casa o tener relaciones sexuales, y este compromiso era tan serio que podía disolverse solo con la carta de divorcio. Finalmente tenemos el matrimonio, que era la consumación del compromiso, donde ambos se unían como una sola carne y pasaban a ser marido y mujer. Ahora, era entre la etapa final del desposorio y la consumación del matrimonio que el esposo se preparaba para ir por la esposa, y justo allí iniciaba un periodo de fiesta que grandemente duraba una semana. Era durante este periodo donde la esposa esperaba en su casa que el esposo viniera por ella, y algunas doncellas la acompañaban. Al punto con todo esto es que nadie sabía en qué momento el esposo llegaría, así que solían velar la noche esperando su repentina aparición. Es considerando esta tradición judía que nuestro Señor Jesús hace esta comparación en el reino de los cielos, especialmente con su segunda venida. Dijo: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí las 10 vírgenes simbolizan a Israel, y el esposo que vendrá repentinamente es nuestro Señor Jesús. En la parábola que se nos dice que había 10 vírgenes que esperaban el regreso del esposo, la palabra virgen se traduce del griego parseneos y hace referencia a una doncella que aún no ha tenido relaciones sexuales, la cual aquí es un símbolo de la pureza que deben tener aquellos que esperan su pronto regreso.
Aquí se nos habla de 10 vírgenes, de las cuales 5 de ellas son prudentes y 5 insensatas. La palabra griega que se traduce como prudentes es frónimos, lo cual hace referencia a una persona inteligente, sensata, que sabe ser prevenida. En contraste, la palabra insensata se traduce del griego moros y hace referencia a una persona necia e imprudente. El hecho de que la mitad de las vírgenes sean prudentes y la otra mitad insensata no sería suficiente argumento para aseverar que a su segundo regreso el 50% de su pueblo sería el que estaría preparado. Lo que sí podemos entender es que debemos cuidar el hecho de vivir preparados para su regreso y no ser imprudentes creyendo que su regreso aún tardará y nos tome desprevenido. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dijo 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice la parábola de estas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y procedieron a esperar el regreso del esposo. Mateo 25, 3, 5, volvemos a leer, dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. En estos versículos nos recalcan la importancia de estar preparados para su segunda venida. Las 10 vírgenes tomaron lámparas para sí mismas, con la diferencia de que 5 de ellas tomaron aceite en sus vasijas y las otras no. En la Biblia, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando los reyes sacerdotes iniciaban en su posición, eran ungidos por aceite y en ocasiones el Espíritu Santo venía sobre ellos. Mire, por ejemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Los levitas tenían la responsabilidad de mantener el suficiente aceite para hacer arder las lámparas continuamente en el tabernáculo. Escuche lo que dice Levítico capítulo 24, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. En este sentido, el mantener ardiendo las lámparas con aceite es un símbolo de la constante presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y para ello cada uno de nosotros somos responsables de que la llama no se extinga. Por ello, Pedro nos recuerda que debemos vivir santa y piadosamente, recordando que el fin de este mundo y su segunda venida está pronto. Mire 2 de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 12 lo que dice: pues todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? 5 de las vírgenes fueron prudentes y tomaron para sí vasijas que llenaron con aceite, ya que sabían que, si el esposo tardaba un poco más, tendrían aceite de reserva para refilar sus lámparas y que éstas no se apaguen. Pero las otras 5 no hicieron así, sino fueron descuidadas y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Como creyentes debemos estar alerta, velando y estando preparados, porque nadie sabe el momento en el que nuestro Señor vendrá por nosotros. Sin embargo, muchos pueden ser descuidados creyendo que su Señor aún no viene, y como las 5 vírgenes insensatas, viven descuidadamente. El esposo llega a medianoche. No se olvide, como dice la parábola. Entonces, a la medianoche, cuando el sueño es más profundo y nadie se lo espera, el esposo llegó. ¿Qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El factor sorpresa es el que se destaca en este versículo. El esposo apareció cuando menos se lo esperaban, cuando todos estaban desprevenidos. Pero al oír que venía, las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice el texto.
Pronto las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que su descuido les afectaría y al ver que el aceite no les alcanzaría, pidieron aceite prestado a las prudentes. Pero estas no quisieron arriesgarse y decidieron enviar a conseguir más aceite. Su descuido les costó claro a las vírgenes imprudentes, ya que al regresar la puerta estaba cerrada y no hubo oportunidad de poder entrar a la fiesta. Es importante entender que esta parábola se refiere a su segunda venida y no al rapto de la iglesia, y que la aplicación primaria es a los judíos y no a los cristianos. No obstante, esta parábola nos deja grandes lecciones espirituales. La primera es que nadie sabe a qué hora debe venir el Señor. Lo segundo es que debemos ser prudentes en cuanto a nuestra manera de vivir. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Finalmente, aquellos que, confiados de que el Señor tarda en venir, no podrán ser parte del rapto de la iglesia. Por tanto, debemos vivir velando, preparados para su pronto regreso, ya que su promesa se cumplirá. Sin importar qué tanto otras personas lo nieguen, pero nosotros los cristianos nos gozamos en la esperanza de su regreso. Amén. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Aquí pone el ejemplo de las 10 vírgenes. De las 5 que estaban preparadas y se fueron con el Señor, y las 5 que no estaban preparados. Se quedaron, se cerraron las puertas, no pudieron entrar. Amigo, hermano, familia, conocido, usted que escucha la palabra de Dios, hay que estar preparado, porque si no estamos, el esposo viene de sorpresa, Cristo viene de sorpresa, y cuando ya queramos estar preparados, la puerta se ha de cerrar y ya no se va a abrir. Ok, amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Señor. Que tu palabra siga anidándose en los corazones de las personas. Que tu palabra germine y dé fruto abundante en cada oyente. Que tu Espíritu Santo mueva a las personas y cada día más personas escuchen tu palabra y busquen aplicarla a sus vidas. Al mismo tiempo que te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor, por todo lo que viene de ti, que es maravilloso, Señor. Te damos gracias por la familia, por los amigos, por los que escuchan la palabra de Dios, por la iglesia, Señor, que tú formaste, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y también los bendecimos a ustedes en el nombre de Jesús. Y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.